Saludos a todos y bienvenidos. Durante el espacio de hoy vamos a estar hablando de lo que son los trastornos de ansiedad que muchísimas veces pueden generar un poco de confusión y es importante que los podamos distinguir. Cuando hablamos de ansiedad, lo primero que pensamos es miedo, ¿verdad? Algún miedo, alguna angustia que se da de forma irracional, que se da de manera intensa y que tiende a ser poco realista. Por eso llega a ser un trastorno de ansiedad. Tenemos que ver de primera mano que nosotros comúnmente podemos experimentar ansiedad. Podemos tener una ansiedad que nos impulsa a reaccionar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que exponernos ante un público, cuando tenemos que dar una presentación, generamos un poco de ansiedad al momento, pero la realizamos. Tiende a convertirse en un trastorno cuando entonces pasamos a que esa ansiedad nos paralice. Por eso es que mencionamos que es de manera poco realista o irracional. La ansiedad es común que podamos identificarla en el escenario médico. ¿Por qué? Porque la ansiedad es uno de los trastornos de salud mental que mayor sintomatología física genera, ¿verdad? Podemos ver cómo se aceleran las palpitaciones del corazón, cómo se acelera la respiración, cómo tiene un impacto, ¿verdad?, en el estómago, en el hígado, en las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Temblores, sudoración, incluso podemos ver de manera borrosa o una visión turbia. Así que es importante que veamos cómo hay mucha sintomatología física, entonces es común ir a un médico para atender los síntomas visibles, que son los síntomas físicos, y no necesariamente es algo a nivel físico, sino que se va más entonces al lado emocional. Cuando comparamos lo que es ansiedad y lo que puede ser un miedo es una respuesta ante algún peligro que es evidente. Ya mencionamos entonces que la ansiedad es algo de manera irracional. Entonces lo comprobamos de esa forma, la diferencia entre ambas, que es una diferencia fuerte entre la expectativa de la situación y la realidad de la situación. También es común que podamos ver una relación entre lo que son trastornos de ansiedad y lo que son trastornos de depresión. Cuando vemos los síntomas, pudieran ser similares, pudieran tener ambos trastornos o pudiera simplemente tener uno con características del otro, ¿verdad? Pero cuando los vemos, aunque comparten varias cosas, hay un factor que los puede diferenciar y es la activación. Cuando hablamos de la ansiedad, vamos a ver una sobreactivación en el individuo y cuando hablamos de depresión, hablamos de una inactivación. Así que pueden ser las dos diferencias comunes, porque cuando hablamos de trastornos de salud mental es muy común escuchar ambos, depresión, ansiedad, y es que comparten muchos de los criterios diagnósticos, pero también hay una forma evidente de poder diferenciarlo el uno del otro. También escuchamos frecuentemente lo que es ansiedad. No obstante, hay múltiples trastornos de ansiedad, ¿verdad? Desde lo que son las fobias, desde lo que es la ansiedad generalizada, ansiedad social, ansiedad por separación. Hay muchos, ¿verdad?, trastornos relacionados dentro de lo que es la ansiedad, pero sí me gustaría que nos detengamos a dialogar sobre lo que es la ansiedad generalizada y cómo la podemos ver en los individuos, además de todo el bagaje de trastornos de ansiedad que tenemos presentes en lo que son los diagnósticos. Es bien importante que luego de eso podamos reconocer también lo que es la ansiedad por separación y la ansiedad social como los otros trastornos de ansiedad que son comunes, ¿verdad?, dentro de lo que son los criterios diagnósticos. Me gustaría que podamos ver entonces para identificar
La diferencia entre lo que pudiera ser una persona con una ansiedad que puede ser común ante ciertas experiencias de vida versus una persona que tiene un trastorno de ansiedad. Cuando mencionamos la palabra ansiedad es bien importante que nosotros reconozcamos que no siempre la persona tiene un trastorno de ansiedad. Es bien importante que podamos identificarlo a través de un proveedor de salud mental que realmente identifique que la persona cumple los criterios diagnósticos para ofrecer el trastorno de ansiedad. Nuevamente recordando que hay experiencias de vida que pueden ser comunes las reacciones de ansiedad. Cuando me paraliza, ¿verdad? Y trae otras reacciones adversas a mí, entonces podemos pensar en un trastorno de ansiedad. Y cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, que es el nombre correcto de llamarlo, tenemos que ver que ese estado constante de preocupación es, valga la redundancia, ¿verdad? Es constante y es algo que no lo catalogamos como leve, algo que lo catalogamos como crónico, ¿verdad? Es esta persona que todo el tiempo está preocupado, está sintiendo algún tipo de temor, ya sea por alguna situación, ya sea por alguna persona, ya sea por acontecimientos pasados, pero existe la preocupación constante, ¿verdad? Y obviamente esto va a generar esta ansiedad y muchas veces, ¿qué ocurre? La ansiedad cuando la llevamos hacia el futuro, llevamos una línea de pensamiento, ¿verdad? Muchas veces catalogada catastrófica, porque es como cuando nos basamos en los acontecimientos, es buscando muchas soluciones. ¿Cuál de todas es posible, verdad? Y quizás no necesariamente reconocemos cuál de ellas es la correcta, pero muchas veces nos vamos solamente al área negativa. No necesariamente, ¿verdad? Vemos opciones a nivel positivo. La sensación de no tener el control es detrimental en este diagnóstico. ¿Por qué? Porque realmente reconocemos que en la mayoría de nuestras situaciones no tenemos total control, pero para una persona con un trastorno de ansiedad generalizada, esta falta de control va a alterar lo que es la sintomatología de ansiedad y por lo tanto vamos a ver reacciones adversas en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Vamos a tener dificultades en el área de toma de decisiones. También vamos a estar vigilantes todo el tiempo y, como les mencioné, muchas reacciones a nivel físico, incluyendo lo que pueden ser trastornos del sueño, que incluye el insomnio, hipersomnio o incluso pesadillas, ¿verdad? En relación a la preocupación. Algunos síntomas físicos o síntomas somáticos, como ya lo había mencionado anteriormente, sudoración, náusea, diarrea, vómitos, ¿verdad? Temblores a nivel físico. Así que eso es algo que, como les mencioné, pudiéramos ver comúnmente las visitas a sala de emergencia, a lo que es el médico primario, ¿verdad? Para ver cuál es el efecto de estos síntomas físicos. Incluso podemos ver referidos constantes a cardiólogos. ¿Por qué? Porque hay palpitaciones la mayor parte del tiempo en estos trastornos de ansiedad. Y más si el trastorno de ansiedad incluye lo que conocemos como ataque de pánico. No todas las personas con trastorno de ansiedad sufren de ataques de pánico, pero tenemos que reconocer que los ataques de pánico son lo más parecido a un ataque al corazón. Así que por eso es que se aumenta entonces las visitas a sala de emergencia, cardiología, médicos primarios o médicos internistas con este particular, ¿verdad? O con esta condición. Sí tenemos que ver que son múltiples los tratamientos para el trabajo con la ansiedad, pero sobre todo tenemos que visualizar lo que es un trabajo en equipo. Definitivamente hay que descartar que no haya nada a nivel físico, ¿verdad? Pero entonces sí es importante integrar lo que es la presencia de proveedores de salud mental, incluidos un psicólogo y un psiquiatra en muchas ocasiones también.
¿Por qué entra en este equipo multidisciplinario en salud mental? Un psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra también nos puede colaborar con lo que es la medicación para este trastorno. No todas las personas con trastorno de ansiedad utilizan medicación. Esto va a depender de la severidad del trastorno, pero sí hay muchos que se benefician de esta medicación también dentro del proceso. Estos trastornos de ansiedad tenemos que ver que algunos de los síntomas que son requeridos, ¿verdad? Para ofrecer este diagnóstico podemos ver inquietud constante o esta sensación de estar atrapado o esta sensación de ahogo, ¿verdad? Fatiga constante, dificultad para concentrarse, para quedarnos con la mente en blanco, nos ponemos irritables, tenemos muchas veces tensión muscular, ¿verdad? Es otra reacción a nivel físico y como les mencioné, lo que es problemas con el sueño, dificultad para dormir, que nos levantemos muchas veces en la noche, que tengamos pesadillas, que incluso podamos por otro extremo dormir demasiado, ¿verdad? Así que son criterios que van muy combinados en lo que es el aspecto físico y por eso el tratamiento debe ser de un equipo multidisciplinario. Sí tenemos que reconocer que cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, esto tiene que afectar de manera significativa la vida de nuestro cliente o paciente, ¿verdad? Que tenga un impacto en su vida diaria, que tenga un impacto en su trabajo, en su escuela, en su universidad. Este trastorno, para poder otorgarlo, ¿verdad? Fuera de lo que es una ansiedad, la que pudiéramos conocer como común, al momento de otorgar este diagnóstico es que la persona tiene un impacto significativo en muchas áreas de su vida. ¿Cuál es la importancia de este conocimiento? Es poder visualizar nuestras propias experiencias y visualizar experiencias cercanas también que nos lleven a buscar la ayuda necesaria en el momento adecuado, ¿verdad? Cuando ya podemos reconocer varias de estas características o criterios, ir y solicitar ayuda, hablar con nuestro médico primario que nos refiera a un especialista en salud mental, ¿verdad? Para buscar alternativas que me ayuden a mi bienestar y a mejorar sobre todo mi calidad de vida. Porque padecer de un trastorno mental no nos va a detener, ¿verdad? Nuestra rutina diaria. Por el contrario, podemos tomar total control de nuestro trastorno de salud mental y gozar de una buena calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, a aprender un poco sobre los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada específicamente. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que estén al tanto de las cosas que estamos trabajando para ustedes.